El término en el griego para conciencia, ¿le puedes dar clic a la presentación ahí, Víctor? Otra, 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 otra más, otra más, otra. Ahí, gracias. El término griego para la conciencia es suneidesis. Suneidesis aparece más de 2 docenas de veces, o sea, 24 veces, más de 24 veces en la Biblia, y sirve a un concepto importante, sobre todo el que más lo usa es en las epístolas paulinas. Pablo usa mucho hablando acerca de la conciencia. La conciencia, es muy importante este término. La conciencia es una capacidad racional interna que da testimonio de nuestro sistema de valores. Este término es fundamental. La conciencia es una capacidad racional interna que da testimonio de nuestro sistema de valores. Por eso, en muchas oportunidades, como lo voy a nombrar ahorita, se dice que de acuerdo a cómo es su conciencia, es el sistema de sus valores. Es la manera como usted ve la vida. ¿Me hago entender? Seguimos en la parte de la cosmovisión. No necesariamente, incluye otras cosas, pero sí son una parte fundamental, sí, fundamental. La conciencia es la capacidad racional, es la capacidad racional interna que da testimonio. Y es muy importante ese término de capacidad racional. ¿Por qué? Porque hay un momento en que luchan cosas en la razón, en la mente. ¿Recuerdan? Que el Señor está muy interesado en ganar nuestra mente, y en eso está en el interés que tiene de que nuestra conciencia esté fresca, digamos. Da testimonio de nuestro sistema de valores. El sentido bíblico, la conciencia sirve como un testimonio, y es fundamental esto. Edgar, le das un clic ahí en las flechitas, solamente un clic en las flechitas y ya. El sentido bíblico, la conciencia sirve como un testimonio, esto es fundamental, de lo que ya sabemos. Un testimonio de lo que ya sabemos. Perfecto, muchas gracias, Edgar. El sentido bíblico de la conciencia es un testimonio de algo que usted ya sabe. Por ello es fundamental enseñar a los niños. ¿Por qué? Porque es el testimonio de lo que ellos ya han venido aprendiendo. Recuerden, lo dijimos la vez pasada con lo del espíritu. Nosotros vamos sembrando en el campo de los niños, y eso va quedando en el espíritu, en el corazón y en la mente de los niños. La conciencia actúa con eso que ya se sabe, no con algo de ignorancia. ¿Me hago entender? Entonces es fundamental la conciencia y abonar a la conciencia de los niños con principios y valores cristianos. ¿Por qué? Porque ellos van a tener ese campo ya abonado para cuando tengan que dar respuesta. ¿Me hago entender? En alguna manera, este es un poco el concepto que Pablo dice de la sana doctrina. Es como yo voy abonando el campo del niño con las cosas sanas, y cuando él ve algo que está incorrecto, su conciencia reacciona, pero porque ya lo sabía, no porque no lo sabía. Ajá. Ajá, ajá. ¿A quién? Pero a una fiesta. Neón, neón. Ajá, las varitas y todo eso. Ajá. Sí. Ah, sí. Claro, sin duda. Claro. Ajá. 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 Claro. No tiene todo el contexto de ideas alrededor de eso para poder juzgar. Ajá. Sí. Claro. Sí.
Claro, 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 sin duda. Así es, así es. Y la situación es cómo los niños reaccionan espiritualmente a cosas que uno no piensa que van a reaccionar, ¿sí? O en la juventud. Ellos reaccionan en unas cosas que uno dice, no, no, eso no, que cosas que uno inclusive a veces quiere pasar por alto. Y ellos reaccionan y dicen, no, no, eso no está bien. Entonces es como nosotros, la conciencia es eso, es un campo ya abonado, por eso hay que abonarlo mucho, porque así mismo van a responder. Entonces, sí señor, sí, sí señor, sí, sí, ajá, ajá, sí, de folclore chupano, sí. Claro, 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 claro. Como lo dije, lo he dicho en últimos tiempos para los que han venido. La generación que se está levantando es una generación de altos estándares espirituales. Si yo no fundamento eso, un estándar alto espiritual, o sea, si no los llevo a entender, a abonar esa conciencia espiritual, el mundo le va a mostrar un alto nivel, pero de cosas espirituales, pero en lo malo. Entonces nosotros debemos llevar eso que ellos quieren anhelar extremo, es un anhelo de su espíritu a buscar cosas extremas, pero en la vivencia, ¿sí me entiendes? De ese juzgamiento claro y sincero alrededor de no me paso el semáforo, eso para ellos es extremo. ¿Sí? Cuando mi papá elige otra cosa que no es, eso es wow, ¿sí me hago entender? Eso es muy importante. El sentido bíblico de la conciencia entonces sirve como un testimonio de lo que ya se sabe, ya se sabe. Romanos 2.15 es la base de esto que estoy diciendo. Dice, estos muestran que llevan escrito, miren lo que dice, estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige. Me encanta como arranca Pablo diciendo, estos muestran que ya lo llevan escrito, ya lo llevan escrito en el corazón la ley. Sí, Romanos 2.15, como lo atestigua su conciencia. ¿Ven lo que estoy diciendo? Esto demuestra que ya llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. ¿Sí? Entonces, la conciencia es la oportunidad que tenemos todos de tener esa sensibilidad en algunos momentos de que hay algo que me acusa porque lo hice mal, como a veces me excusa también de algo que yo estoy viendo que es incorrecto y yo estoy diciendo no es así, no debe ser así. ¿Sí me hago entender? Eso es la conciencia. Entonces, note, como alguien dijo acá que estuvo incorrecto, la culpa es parte del uso de la conciencia. Yo no debo excusar como pastor a la gente de la culpa. O sea, la culpa es una parte del uso de la conciencia para establecer en mí una cosa que hice mal. ¿Me hago entender? O sea, yo pequé, ¿me hago entender? Yo me siento mal. ¿Por qué? Porque ya está en mi conciencia que está bien. No sé si me hago entender. Cuando yo hago algo mal, yo me siento culpable. Y eso yo no tengo que eximirlo como pastor, porque yo no soy el que estoy pecando. Es la persona. La persona debe sentirse mal porque está yendo en contra de su conciencia. ¿Me hago entender? Lo que yo les decía la otra vez en los juicios. Yo no puedo ir en contra de mí mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque voy en contra de mi propia conciencia. Yo puedo pensar que estoy bien y me puede excusar mi conciencia tal vez porque yo estoy actuando de la manera adecuada, pero cuando no estoy haciendo lo adecuado, mi conciencia me tiene que decir que soy culpable. Claro, claro. Yo les voy a garantizar algo, ustedes no van a estar toda la vida cuando su hijo haga algo malo. ¿Sí? Claro.
Ajá, sí. Ok, ya. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Ajá, claro, claro. Ah, está, claro, claro, es un campo abonado. Ellos resuelven de acuerdo, ellos ven que hay algo que está raro y ellos dicen, no, yo no puedo actuar de acuerdo a eso. ¿Me hago entender? La conciencia es algo que el Señor ha colocado y es más. Un día cuando nos presentemos delante del Señor, el Señor nos va a decir, usted ha tenido una opción, una que ha conocido la palabra, dos, que a usted su conciencia le dijo, que la conciencia la cargamos todos para todo lado. Eso no depende de, y eso no es una cosa solamente para que los cristianos, ahora los cristianos la tenemos más sensible, porque tenemos la palabra del Señor, pero la conciencia está en todos. ¿Sí? Si alguien pasa en la calle y mata a un perrito, naturalmente se va a sentir mal, a no ser que tenga un corazón muy duro, pero normalmente eso lo tiene cualquiera, dice el Señor, y la creación. La creación te ha mostrado quién soy yo. Por eso es que no hay excusa para los indígenas. Por eso es que no hay excusa para, en alguna medida, aunque el Señor quiere que todo el mundo conozca al Señor, el Señor ya ha mostrado su creación y la conciencia a todo el mundo. A todos. Los indígenas hacen así, porque tienen códigos alrededor de no estarse matando, por su conciencia. Así es. Sí, ese es el camino, ese es el camino claro. O sea, eso que acaba de decir Olivita. Yo, como lo dije el viernes, la sinceridad de la profesión de algo no quiere decir o que puede avalar los actos. ¿Sí? Yo sinceramente puedo estar convencido de algo como pastor y llevármelos a todos para el infierno. Porque puedo estar convencido. ¿Me hago entender? Por eso lo que juzga mis principios debe ser la escritura, algo ajeno a mí, al hombre. ¿Me hago entender? Por eso yo siempre digo que cualquier cosa que se diga acá debe ser juzgada. O sea, eso no es como que no, es que eso es ir en contra del pastor. No, cuando se hace una exposición bíblica, yo estoy garantizando para Osvaldo una eternidad con Cristo o sin Cristo. Y es delicado. O sea, la responsabilidad que tenemos nosotros acá no, debe ser una cosa muy honesta de búsqueda, porque lo que entreguemos a la comunidad los puede condenar o los puede llevar a la vida eterna. Sí, señor. Sí. Ajá. Sí. Correcto. Exacto. Y eso es doloroso para uno. Hoy lo voy a hablar. O sea, en el corazón de nadie está ver a alguien eternamente sin Él. O sea, en mi corazón no está eso. No estaba en el de Jesús. O sea, Jesús no es uno, ay, vea, menos mal, ay, ¿sí? Tiene una ironía alrededor de alguien que sea al infierno. No quiero que nadie perezca. Dice Jesús, no quiero. La persona que vaya es porque realmente ama más el infierno que a mí. O sea, quiere estar allá. Y nosotros no podemos hacer nada en eso. Ahora, no es la frialdad del corazón de entregar a todas las personas a su pecado, porque no se trata de eso. Tampoco es ser frío. Se trata de cómo yo puedo generar al entorno que el Señor nos ha permitido una conciencia sana. ¿Sí? Uh-huh. Sí, no puede estar por encima. Lo que avala cualquier acto es la verdad, no la sinceridad. Yo puedo ser sinceramente, puedo estar sinceramente equivocado. ¿Sí me hago entender? Yo puedo estar así, yo puedo estar que sí, que eso es así, y puedo estar equivocado. Señora, estoy con las gafas y estoy sinceramente equivocado. Y me puedo llevar a mi familia alrededor de esto al infierno, honestamente. ¿Me hago entender? Porque lo que avala un acto no es mi sinceridad, es la verdad. Por eso el Señor dijo, la verdad es lo que trae libertad.
es esa manera. Romanos 9:1 dice, digo la verdad en Cristo. Pablo está diciendo, y vuelve y ratifica, no miento, porque mi conciencia me la confirma el Espíritu Santo. Noten, ¿quién es la persona que trae esa sensibilidad a su conciencia? El Espíritu Santo del Señor. Entonces uno puede ver cómo eso es el cliché de los cristianos, ¿no? Aquí viviendo en su presencia, viviendo en el Espíritu y actuando de otra manera. ¿Sí me van a entender? Eso está incorrecto. Dime. Un autoengaño, porque entonces el Espíritu Santo le dice, o sea, le habla a su conciencia, usted hace otra cosa. ¿Cómo es? No, el Espíritu Santo confirma la verdad a su conciencia. A su conciencia. Señora, discernimiento. Está muy bien, sí señora. Sí señora. Gracias. Sí señora. Ajá. Está muy... Sí, sí. 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 Es cierto. Sí, sí, sí. 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 De acuerdo. Así es. Sí. 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 Cierto. Es cierto y es cierto lo que está diciendo acerca del pastor. Anoche lo vimos. Sí, anoche en los 15 acabó con el momento romántico que estaban viviendo alrededor de la situación de sus dos padres. Sí, o sea, todo el mundo pasó, dio palabras y él dijo, mira, Valeria, que tu familia sea otra diferente a lo que tú has recibido. Y ya estaban ahí los papás, que tú tengas otra herencia, que esto que... Porque todo el mundo estaba así como que nada pasó, todo bien, y no, hay alguien que tiene que decir la verdad y no fue, en mi opinión, no fue hiriente, dijo la verdad. Es que la verdad, no, como lo estoy diciendo los viernes, en últimos tiempos, la verdad es algo que nos va a nosotros causar persecución, no gusto. Es que nosotros queremos caer bien. Activo, exactamente. Gracias, magnífico comentario. Él fue a la conciencia de la gente con la verdad, con lo que dijo. Y esa verdad, matizada por ese anillo, fue algo que para mí fue guau, genial, genial. Esa era la manera de mostrar ese significado del anillo. Y me pareció magnífico. Y yo vuelvo y digo, lo que dice Olivita, la verdad, ¿cómo mantiene eso? De acuerdo, magnífico. La conciencia induce a un diálogo interior para decirnos lo que ya sabemos. Vuelvo a decir, lo que ya sabemos. La conciencia nos dirige a un diálogo de algo que ya sabemos, ¿verdad? Ok, sigamos. Cuando usamos los valores y principios plantados, que ya sabemos, que a veces nosotros nos queremos como tapar esa conciencia ahí alrededor de eso. Y no, el Señor nos dirige a encontrarnos con la verdad. Cuando usamos los valores y principios plantados en nuestra conciencia, tenemos una sensación de placer, de alivio. Cuando tú usas tu conciencia para algo, o sea, llegas a esa lucha y tú lo usas bien, te sientes aliviado, ¿sí? Pero cuando violamos los valores de la conciencia, nos vamos a sentir angustiados y culpables. Por eso yo no soy la persona para excusar a otra persona de la culpa. Yo no soy la persona que te digo, no, pues todos te amamos, todo bien, todo estuvo bien, todo bien. Cuando se violan los valores y principios plantados en la conciencia, tenemos una sensación de placer. Pero cuando se violan, culpa y angustia. Y es natural, ¿sí? Eso es como cuando hace unos días estaba viendo reacciones alrededor de cuando alguien es condenado en la cárcel, las reacciones. ¿Sí me entienden?
Entonces hay gente que entra en uno, cuando ya el juez está diciendo usted está condenado a 30 años de cárcel, no sé qué, cómo la gente empieza a sentir esa angustia, que hay gente que se para y se va contra los policías, hay gente que se va contra la familia, hay gente que empieza, cada vez que el pastor iba a decir, el juez empieza a decir todas esas cosas, él entra en una ansiedad que queda, se desmaya. Hay algunos que se desmayan, quedan en su interior, porque ya hay, para muchos es asumir su culpa. Sí lo hice, me traté de excusar a través de las pruebas, a través del juicio, pero sí lo hice. Y hace unos días atrás, cuando Lilibet se estrelló, o la estrellaron, el Señor sintió su culpa, y eso no lo exoneraba de pagar. ¿Me hago entender? Porque él había hecho algo incorrecto, y tenía que pagarle a Lilibet. ¿Qué empezó a hacer? Un lavado de conciencia. No, al contrario. Él lo primero que hizo fue, sí, Lilibet, yo lo hice. Lo primero que hizo fue, asumió. Pero en el proceso que llegó el policía, empezó a lavar su conciencia. No, porque esto es plata y eso. Cuando llegó el policía, lo primero que fue, la culpa la tiene ella. A mí me sorprendió porque lo que había dicho al inicio, cuando llegó el policía dijo, no, es que ella tuvo la culpa. ¿What? Le dije, ¿cómo así? Le dije yo, ¿sí o no, Lili? ¿Cómo así si tiene la mitad del carro salió y le pegó por ya así la parte de atrás? Digo, ¿es como loco? Y no. Y el croquis lo hizo el policía y dijo, ¿la culpa la tiene usted? Pero él, me hago entender, la gente cómo empieza a maquinar y a cómo salvarse de su conciencia. Entonces, es eso. John MacArthur describe la conciencia como un sistema integrado de alerta. Un sistema integrado, la conciencia es un sistema integrado de alerta que nos indica cuando algo que hemos hecho mal. Si su sistema está bueno, pues le va a dar más alertas. ¿Me hago entender? Si su sistema está malo, pues va a tener menos alertas. Sí, señora. Sí, señora. Ajá. Sí, señora. Claro. Sin duda. Claro. Sí, no, sin duda. La conciencia es a nuestras almas los sensores de dolor a nuestros cuerpos. O sea, cuando ustedes, yo iba a hacer aquí una prueba de un pellizco cuando estaba preparando la clase, pero yo dije no, para no hacerles pasar el dolor, entonces hacerles chum, y entonces hay una reacción natural del cuerpo, ¿verdad? Una repele. Exactamente eso es la conciencia en el alma. Son los sensores de dolor, ¿sí? Como los sensores de dolor al cuerpo. ¿Sí me va a entender? Cuando tú te haces así, te pegas, el cuerpo reacciona, ¿sí? El cuerpo no dice, no, todo bien, no. La conciencia, y entre más sensible tenga la conciencia, pues más sensores y más sistemas de dolor le va a mostrar. Está alerta, exactamente, reacciona más rápido. Claro, sin duda. O sea, si usted no se siente incómodo, es lo que yo siempre he dicho, el enemigo tiene como niveles de maldad, ¿sí? Él construye. Como nosotros podemos seguir creciendo a la estatura de Cristo, Él busca llevarnos cada día más cosas más oscuras. Entonces una persona que está en el sector oscuro no se va a quedar ahí, sino que el enemigo le va a seguir abriendo campo para que siga hundiéndose. Y cada vez su conciencia va a ser menos. Le pongo un ejemplo. Un muchacho en la juventud que está viendo pornografía. Fue lo que pasó, eso es un caso real. Él se encontró una revista pornográfica en el camino, y en el camino la siguió, se la llevó a su casa y empezó a tener sus experiencias alrededor de lo que vio. Pero él después quiso más, porque buscó otro nivel de maldad, porque ya no era suficiente eso. Y recuerden que el ojo dice, no se cansa de mirar. Entonces él buscó otro ambiente, entonces empezó a ir a prostitutas. Entonces ese fue el siguiente nivel. Pero ese siguiente nivel para él no fue suficiente. Entonces lo que hizo fue que encontró satisfacción
sobre todo como le llaman en los Estados Unidos, los stalkers, los mirones. Entonces, no solamente iba a eso, sino que empezó a detectar niñas a las cuales podía mirar. Y esas miradas eran una cosa tremendamente sucia. Miraba por las calles, miraba los colegios, andaba pendiente de eso. Pero no se quedó solamente con mirar, sino que él quiso tocar. Y entonces empezó a violar niñas. Porque ya empezó a cuadrar las rutinas. Y empezó a ir más allá, hasta que empezó y se volvió un asesino en masa. Y ahorita van a sacar una serie sobre eso, se llama Ted Bundy. Lo va a protagonizar el de High School Musical. El chico este de Guardianes de la Bahía también, en la nueva película. Él va a ser Zac Efron, algo así se llama. Él va a ser el protagonista, él va a ser Ted Bundy. Y cómo fue entrando en esos niveles de maldad. Y eso lo hace el enemigo. Él va metiendo y va metiendo porque la conciencia se va cauterizando. Y ya no le presenta alertas. Sí. Sí. Exacto. Y le puede ser en esa misma área, la violación puede ser a su esposa. Porque no, a veces se excusan alrededor, o sea, la oscuridad y el hueco hecho en el corazón en un área, no se excusa con un paso. ¿Sí me aguanta? Eso tiene que ser un encuentro con el Espíritu Santo y con el Señor para sanar eso. Porque yo conozco muchos esposos casados bien que abusan de su esposa. Porque nunca supieron superar eso que vivieron antes y lo siguen administrando, y eso es un cajón oculto, en esa misma manera. Entonces la conciencia son los sensores. Pablo dice que por nuestra injusticia suprimimos la verdad. Ahí está, creo, sí, arriba, suprimimos la verdad. Ellos piensan que son sabios, pero su pecado los hace tontos. Esto me encanta. Por nuestra injusticia suprimimos la verdad. Cuando yo me amarro a la injusticia, suprimo la verdad. Ellos piensan que son sabios, pero su pecado los hace tontos. Eventualmente Dios los entrega a sus mentes reprobadas. Eso, Romanos 1:24 dice: por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. El pecado puede causar que nuestra conciencia sea cauterizada y corrompida, y totalmente desconfiable. Imagínense esa situación tan tremenda. Un momento. Listo. Primera de Timoteo 4:1-4 dice instrucciones a Timoteo. Dice: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Primera de Timoteo 4:1-4. Primera de Timoteo 4, del 1-4. En los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Conciencias encallecidas. Sí, pero ¿quiénes son los que están encallados? No siente, exactamente. Un callo no se siente. Gracias por la pregunta. ¿Quiénes son los que lo están haciendo? Los que enseñamos la Biblia, nosotros. Prohíben el matrimonio. Miren cuáles son las características. Prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para los creyentes. Conocedores de la verdad. Los coman con acción los coman con acción de gracias. Todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe en acción de gracias. Tito 1:15 dice: para los puros todo es puro, pero para los corruptos e incrédulos no hay nada puro. Al contrario,
tienen corrompidas la mente y la conciencia. Timoteo, esto es Tito 1:15. Tienen corrompidas la mente y la conciencia. La conciencia es la capacidad que Dios nos ha dado, nos ha concedido, para distinguir el bien del mal. Ahí lo pueden completar en sus materiales, ahí está, del bien del mal. Es la primera puerta de acceso al alma y actúa como sistema de seguridad para mantener la justicia interior. Ayuda a la voluntad a tomar decisiones morales. Por eso ahorita vamos a estudiar la voluntad. La conciencia de un niño, de un joven, se fortalece cuando escucha su testimonio. El de ustedes, papás. La conciencia de un niño se fortalece cuando escucha de usted el testimonio. Un testimonio que obedece a Dios. Ya obedece a Dios y a la autoridad sobre él y aprende la doctrina bíblica. Hebreos 5:14 dice: en cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Algo que es grave, como dice aquí Hebreos 5:14, es que el papá no pueda, o el adulto, tú eres adulto, Osvaldo, no puedas discernir entre algo bueno y algo malo. Eso es una tragedia, acá lo está contando. Que ese papá del video pasado, que estaba enfrentando una situación, no sepa cómo juzgarla siendo adulto. Porque precisamente acá lo dice, el adulto se caracteriza por saber juzgar entre lo bueno y lo malo, pues ha ejercitado la facultad de la percepción espiritual. Me encanta eso. No solamente es el criterio de lo que está ahí o de las cosas, sino la percepción espiritual, el discernimiento espiritual alrededor de lo que es bueno y de lo que es malo. Hace unos días, sí señora, sí señora, sí señora, sí señora. Sí, sí señora, sí. Sí, sí, sí. Sí, ahí hay varias cosas, ¿no? Uno es la situación de que la persona siendo adulta, ella ya le daba cuentas al Señor por sus decisiones siendo adulta. La segunda cosa es que yo como cristiano, como una persona que está en la verdad, pues tengo que decir la verdad. Mi función es esa. O sea, mira, y yo como le decía, creo que era cuando hablábamos contigo, ¿cierto? Yo te decía, mira, puede ser lo que sea, o sea, usted, que esta vieja mamona, que todas esas cosas, que, también, sí. Pero una palabra de un adulto mayor es una palabra que se escucha en la conciencia de cualquiera de ahí para abajo. Y la responsabilidad como cristiano es decir la verdad, independientemente de que lo quiera o no lo quiera, que sí, que no. Mi responsabilidad cristiana es decir la verdad. Ahora, también está en el hecho de que en mi edad adulta mayor, yo no ordeno a esos adultos, si me hago entender, porque ya pasó su momento. Yo aconsejo. El consejo es algo, yo pienso, matizado por el amor que tienen los adultos mayores, porque realmente aman. Sí, hay muchos que simplemente entran a corregir y es que tienen que hacer lo que yo diga por matriarcalismo o por machismo, cualquiera de los dos ambientes. Pero yo creo que el adulto mayor siempre lo dice porque realmente ama, porque ellos han aprendido a amar de muchas maneras y han pasado muchas cosas con los hijos y con los demás. Yo pienso que es muy diferente el consejo del anciano. Por eso el Señor siempre ha motivado que se escuche el consejo del anciano. Siempre. Sí, pero es que es más que la experiencia. Yo pienso que es otra manera de amar. Es otra manera, porque es que sí, es la dimensión diferente del adulto mayor entendiendo eso. Sí, claro, tengo la experiencia, pero sobre todo ahí, o sea, el adulto mayor perdona muchas cosas. Es diferente, no sé cómo explicarlo con las palabras. Sí, ese ya, usted cumple.
Exacto. Su merced debe decir la verdad. Su merced la dice. Sí, señor. No, vuelvo al punto. Es como yo gozarme con lo que voy a predicar hoy. Yo gozarme y decir, mire, no, es que yo no le dije, pues váyase al infierno, pero pues, sorry. No, mejor no, por no decirle, no, yo. O sea, debe haber. Sí, o sea, los actos de esa persona son su responsabilidad. Ya con el Señor y yo es diferente. Porque yo sí debí decirlo. ¿Sí? La pasividad no es algo que motiva al Señor. ¿Sí? Es la cuestión de estar esperando el momento adecuado. O sea, si yo pienso, o sea, sin ser adulto mayor, yo pienso que el adulto mayor ha aprendido a esperar. Es más, él siempre motiva, el Señor motiva que nosotros los jóvenes debemos tener el cuerpo de joven pero la cabeza del anciano, porque el anciano puede esperar. Y yo pienso que cuando alguien ora, o sea, cuando un anciano o una persona mayor se lanza a decir algo, yo pienso que ya había pensado, lo había así, no es tan dado ¿sí? a decirlo. Sí, exacto, pero en algún momento yo pienso sí, yo pienso que ya lo había pensado para hacerlo. Entonces yo no creo que esos sean como tan emocionales en decir algo delicado. ¿Sí me hago entender? No que si se hizo el jugo o no se hizo el jugo, no, sino algo delicado, algo de peso, lo dudan, pero no deben dejar de decirlo como dice Olivia. Se debe decir. La conciencia se debilita, perdón, sigo porque si no se me fue el tiempo. Se endurece, se debilita o se endurece para guiar y para convencer de malas decisiones. Dice 1 Timoteo 4:2, tales enseñanzas provienen de embusteros, hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Entonces el niño, para arrepentirse de pecado, o para el grande arrepentirse de pecado, debe recibir limpieza para así sanar su conciencia y para que quede pura y sensible. Nosotros lo que buscamos aquí, cada semana, con estas clases, con la prédica, con otras cosas, es generar conciencia. Eso se escucha mucho afuera. No, es que debemos generar una conciencia ambiental. Es que debemos generar una conciencia. Nosotros aquí cada semana buscamos que la persona tenga una conciencia pura y sensible. Pura y sensible. Los padres necesitan enseñar a sus hijos a discernir el espíritu de la verdad. Note que no es el espíritu de la sinceridad. Es el espíritu de la verdad y el espíritu del error, porque dice que afuera hay un espíritu de error. Entonces ellos deben aprender a juzgar entre la verdad y el error. Primera de Juan 4:6 dice, nosotros somos de Dios y todo el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. De pronto eso ayuda a la respuesta tuya, Olivita, que me preguntas ahorita. El que conoce a Dios escucha, y el que no conoce a Dios no escucha. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. ¿Notan? El que escucha discierne entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. Y rechazar el mal y escoger el bien a pesar de las influencias adversas que lo rodeen. Esto le ayudará al niño a mantener su conciencia pura a medida que va creciendo. Entonces los retos aquí son enseñar a su hijo la función de la conciencia, ahí lo tienen en sus hojas. Enseñar a su hijo la función de la conciencia, mantenerla pura y qué sucede cuando la descuida. ¿Está dispuesto a cultivar la convicción interna de su hijo? 3. ¿Está dispuesto a enseñar la palabra de Dios como estándar supremo para el bien y para el mal, lo justo y lo injusto, la sabiduría y la necedad? ¿Y qué iniciará esto iniciando en los próximos días leyendo el libro de Proverbios, un capítulo al día? Quiero dejar esto claro. Ustedes deben leer este capítulo por 30 días, con las personas, con sus hijos, sus nietos, con los que sean y deben empezarlos ya. Esto era para la semana pasada, este reto. Y enseñar a su hijo a oír la voz de Dios cuando oren o lean la Biblia. Estará abierto a buscar la presencia de Dios en su altar familiar, enseñándole a su hijo cuándo es la voz de Dios y la de Satanás. Chin, chin. Está fuerte. Esos son los retos de esta parte.
Vamos con, ustedes vieron en el video, la puerta del intelecto de su hijo. La puerta del intelecto tiene una característica especial, que es la capacidad de la mente humana para pensar y razonar. Recuerden, solamente por entrar en los detalles, tenemos una situación clara, y es que la puerta de la entrada de las cosas que vienen se van a filtrar por una puerta que se llama como conciencia. Ya aquí ya está dentro, porque el intelecto ya tiene que ver con la mente. Entonces el intelecto es la capacidad de la mente humana para pensar y razonar en términos abstractos, de lo que uno conoce o entiende y distingue de lo que siente emocionalmente. Esto me parece fundamental, yo lo dije en el video. La capacidad de la mente humana para pensar y razonar, es fundamental enseñar a los niños a pensar, a los jóvenes a pensar, de lo que conoce y entiende y distingue de su situación emocional. Esto es un poco heavy, porque la mayoría no es que las mujeres no piensen, no, las mujeres piensan mucho, todo el tiempo, pero hay un matiz que influencia en su razón, son las emociones. Debo cuidar el intelecto de mi hijo, de que sus emociones sean superiores a su razonamiento. Ahorita lo voy a explicar. Las emociones es algo que hoy propende en la iglesia cristiana. Todo es como me siento, todo tiene que ver con el sentir. Si me estoy triste, estoy contento, voy, no voy, estoy, no estoy, hago, no hago, siento, no siento, todo es siento o no siento. Y eso está mal, porque eso es precisamente la razón. La razón me ayuda a mí a entender que por encima de que yo me sienta mal, debo hacer eso. ¿Me hago entender? Que a pesar de eso, yo les decía el viernes a muchos de los que estaban acá, decía, ¿cómo va a ser esto emocional cuando te digan que los verdaderos cristianos son los que los persiguen? O sea, eso no es emocional, porque todos queremos agradar. ¿Sí me entienden? O sea, ¿a quién le fascina que me pisen el callo todos los días? No, pues no. No se trata de eso. Les digo, ¿todavía quieren ser cristianos? Les decía el viernes, ¿todavía quieren serlo? Cuando a ustedes vengan y lo maltraten. Lo estaba leyendo lo de Éfeso en Hechos 19. Cómo ellos sanan, bautizan, tienen una cantidad de sanidades, libran a gente de espíritus malignos, y lo que hace la gente de la horda, como dice, ahí viene la horda, y se los lleva y los arrastra por toda la ciudad. Por eso, por hacerle el bien a la gente. Yo debo seguir antes de mi emoción. Eso no es emocionalmente satisfactorio, a no ser que sea un sádico. Pero mi razón me dice que yo debo hacerlo, y debo hacerlo por encima de cómo me siento. Entonces, claro. Entonces, note, uno conoce, entiende y distingue emocional. Las escrituras enseñan que la mente del incrédulo es fácilmente engañada. La mente del incrédulo, así ellos piensen que son los más pilos, la mente del incrédulo es fácilmente engañada y cegada por el Dios de este mundo. Segunda de Corintios 11:3 dice, pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Eso está en Segunda de Corintios 11:3. 11:3, sí señor. Y en Segunda de Corintios 4:4 dice, el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos. Esto me encanta, este texto de nuevo de Pablo, me fascina. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que cega al enemigo? ¿Qué es lo que cega, Osvaldo? La mente. La mente, note que dice, no llega diciendo, no, es que yo llego de una vez y le salgo con una cola y no sé qué. No, cega la mente. La mente. Directamente va a la mente de la persona a traer el concepto, la cosa, que para que no vean, exactamente, para que no vean la luz gloriosa del Evangelio, dice, de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Entonces vemos, como dice acá también Proverbios 4, 5, 6, dice, adquiere sabiduría.
que es el otro lado, ¿no? Que su mente adquiera sabiduría, y me encanta que coloque primero sabiduría, y adquiere inteligencia. No olvides mis palabras ni te apartes, no abandones nunca la sabiduría. Y eso me fascina, ella me protege, la sabiduría me protege. Ámala y ella te cuidará. Precioso texto. La sabiduría entonces y el entendimiento provienen del conocimiento de Dios. La sabiduría y el entendimiento vienen de Dios. El conocimiento de Dios es el objetivo del entendimiento. Yo entiendo porque quiero entender a Dios, pero quiero conocer más a Dios. Dios concede sabiduría y entendimiento al intelecto. Daniel y sus amigos demostraron inteligencia en cada rama de la sabiduría y fueron dotados de entendimiento y de habilidad para discernir, porque estaban en un entorno que les decía todo lo contrario, pero ellos pudieron de nuevo discernir. Note cómo la acción del Espíritu Santo abre la mente de nosotros. Yo puedo creerme muy torpe, muy necio, muy lento, no soy bueno en matemáticas, pero yo puedo tener una vida abundante discerniendo la manera como el Espíritu Santo me guía. ¿Me entiendes? Yo puedo creerme muy torpe. Es que yo no soy bueno para física, es que yo no soy bueno para esto, pero él dice que la sabiduría de la vida la da el Espíritu, que hay gente que teniendo mucha inteligencia no tiene sabiduría, y lo vemos en los médicos, ¿o no? La otra vez lo hablábamos nosotros dos, acerca de los odontólogos, ¿no? Que tienen mucha plata, son muy pilos, pero no tienen sabiduría para vivir, y eso que ganan se lo pierden en otras cosas. Es lo que, discúlpeme, hago la mención aquí, es lo que pasa con James Rodríguez y con Falcao García. A James hoy en día no lo quiere ningún equipo, no tiene equipo, y Falcao, el técnico, lo hablamos anoche, ¿no? El técnico no lo quiere dejar ir. ¿Qué hay ahí de diferente si son buenos? La diferencia fue lo que dijo el técnico de Falcao. Falcao nunca llega tarde, siempre es el primero en llegar, es el primero que saluda a todo el mundo, es amigo de todo el mundo, conoce a todo el mundo, se van todos y él se queda entrenando. El problema de él es la responsabilidad que tiene con el equipo, la entrega que tiene con el equipo. Desafortunadamente nuestro James tiene una lucha ahí en la carne tiene un problema, pues el chino es bonito y le sobran las filisteas. Ajá, tiene dinero, es bonito, tiene el bolsillo bonito. Exacto. Pero tiene un problema allí. Hay un problema, ellos dicen no, es que tiene un problema con las lesiones, no se cuida a veces. Sí, el técnico ahorita, en condición la temporada, le dijo: ¿estás gordo? Es que bajar de peso, estás gordo. Venía de Medellín, de estar con la novia, de Miami, y estaba con la hija, se compró tremenda mansión en Medellín, y estaba muy gordito. Y le dijo: usted no puede estar gordo, en estos equipos usted no puede ser gordo, es un equipo de élite. Y que lo puso, no lo puso de creativo, lo puso de marca, para que corriera. Increíble que no lo pusieran de creativo, sino de marca para que corriera. Es esa la diferencia. El carácter, y como lo voy a nombrar ahorita, el carácter hace diferencias tremendas. La sabiduría de cómo se vive, la sabiduría de cómo se vive hace la diferencia para alcanzar los logros. Entonces, Daniel logró las cosas. Tanto era su discernimiento que podía entender sueños. Los sueños de otro, no eran los propios, no fue que me dormí con frijoles y entonces entendí la vaina, no, eran los sueños de otros, cosas imposibles. La palabra de Dios es capaz de pensar la mente de Cristo. Nosotros podemos llegar a pensar como Cristo vive, y créame que eso tiene mucha de sabiduría, y puede guiar a otros apoyados en esa sabiduría, puede guiar a otros, sobre todo a su familia. La voluntad. Ahí están los retos que les dejé, que deben desarrollarlos, los retos de la semana. Y vamos a la voluntad de su hijo. La voluntad, wow, como lo dije en el video, esta parte es la que nos causa callo.
Cuarta, no, esta fue el video. Esto está en el video. Cuarta puerta de la voluntad. La voluntad humana es la capacidad que tiene el hombre de tomar decisiones para gobernar su conducta. Otra vez. La voluntad humana es la capacidad que tiene el hombre de tomar decisiones, ¿sí?, para gobernar su conducta, ¿sí? Yo puedo decidir hacer cosas, ¿sí? La voluntad me lleva a hacer eso. Mi voluntad me lleva a tomar decisiones. Esa voluntad puede ser: me voy a dormir todo el día o voy a trabajar duro todo el día. Son decisiones, ¿sí? Las luchas de sus hijos con las decisiones es enfocado en la voluntad. Claro. De acuerdo, eso se llama conducta. ¿Cómo gobierno mi conducta? La voluntad es la intención, la decisión de hacer algo y cómo me voy a comportar en esta situación X. O me voy a dormir todo el día o voy a trabajar todo el día. Eso es voluntad, la voluntad. Entonces la voluntad no actúa sola, sino que está sujeta a poderosas influencias que inciden para dominarla. Y aquí viene. La voluntad es informada por la lógica, o sea, por el intelecto. ¿Me hago entender? Las decisiones que yo tome son influenciadas por lo que yo tengo en la mente. Como esté abonado ese campo de mente para razonar, es lo que me va a hacer que mis emociones gobiernen o no. Las emociones pueden ser volubles en la persona, el susurro tentador o el susurro del Espíritu Santo. Entonces ahí están las dos. La actuación de la voluntad viene determinada por la condición de la mente. ¿Sí me hago entender? De acuerdo a cómo yo pienso, eso soy. Eso actúo, así ejerzo mis decisiones. Sí, algo así, sí. Pero además de eso, de que lo que usted tiene en su mente genera decisiones, también está el mundo, la carne y Satanás. ¿Sí? Entonces, la voluntad tiene una lucha tremenda, tremenda. ¿Cómo decido? ¿Qué decido? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me muevo en esta situación? La voluntad debe ser ejercitada, y esto es magnífico, porque debe haber una acción intencional de mi parte, de ejercitar mi voluntad, mis decisiones de acuerdo a la verdad. Volvemos al punto de la verdad. Ejercitar mis decisiones de acuerdo a la verdad, no de acuerdo a lo que me conviene, porque es muy diferente. No de acuerdo a lo que me conviene, sino de acuerdo a la verdad. Y la sabiduría divina que está depositada en la mente. Esto es saber ejercitar la voluntad de acuerdo a la verdad, es lo que se llama una persona madura. ¿El sermón? Sí, eso tiene que ver con Santiago, tiene que ver con todo lo que hemos estudiado sin duda, porque es el ejercicio de las decisiones desde la mente, desde el principio, no desde mi emoción, no desde lo que me conviene, lo que veo como, no, exacto, es una cuestión, y no solamente es de acá, sino es de la verdad. ¿Qué es la verdad en esto? ¿Qué me dice a mí la conciencia? Exacto. De acuerdo. Lo que hizo Daniel en su vejez, que mira, tú estás haciendo esto, no, la verdad es esta, a los leones. No le convenía, pues a quién le conviene ser un bocado de un león, a nadie, pero su decisión fue clara, la verdad es esta. Entonces, la función del padre es la interacción para la toma de decisiones de acuerdo a la verdad. ¿Cómo tú tomas decisiones? ¿Es lo que te conviene o es la verdad? ¿Cuál es el motivo real en tu corazón? Miren, una pregunta típica de un joven en la iglesia. Pastor, miren la pregunta. ¿Es pecado hacerse un tatuaje? ¿Es pecado hacerse un tatuaje? ¿Sí? Está así, están ahí. Yo
Yo no puedo decir que sea un pecado. Yo no puedo. No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo es cuál es, lo que quiero llegar es al fondo de la cosa, del por qué. En el desarrollo de sus decisiones. ¿Entiendes? Una persona secular o no. Yo quiero hacerme un tatuaje. ¿Es pecado o no? Para una persona del mundo o para una persona en la iglesia puede ser que no. Y yo no le puedo decir que sea pecado. Yo no puedo decirle. Mira, esto te va a llevar al infierno. Yo no puedo decirle. Yo no puedo decir eso. Porque en ningún lugar aquí dice que los tatuajes sean. Es más, dice, colócame como un sello sobre tu corazón. Un sello en la palabra es como una marca. Eso dice el Cantares. Dice eso. Pero la situación es que yo debo preguntar, al final de esta decisión que tú quieres marcarte, ¿por qué es? ¿Cuál es la motivación real? No, pues es que a mí me gusta. Ah, listo. O sea, volvemos al punto. Entonces es una emoción, porque el gusto es una emoción. ¿Sí? Es algo que cuando tú te comes una fruta te gusta o no te gusta. Entonces es por una emoción. ¿Cuál es la razón de eso? Hace unos días tuvimos esa charla con Simon. ¿Cuál es la razón? Es que los muchachos afuera se lo hacen. Ah, entonces es para caber en un grupo. ¿Cuál es la razón? Sí, señora. Sí. Sí. Uh-huh. Yo tuve esa discusión en la sede norte. Yo tuve esa discusión y hablamos de ese texto. ¿Ese texto es para quién? ¿Para la iglesia? ¿Para quién? Para los judíos. ¿Es para la iglesia? ¿Es para quién está hablando Levítico? Porque ahí también dice que otras responsabilidades, por ejemplo, que la que tuviera periodo aquí, ahí después dice, se saliera. Yo tuve esa discusión en la sede norte. Porque eso nos contamina. Entonces, si hay alguna que tiene periodo, por favor, se sale. Sí, claro. Es que Levítico es una ordenanza de cuidado social alrededor de una vivencia que ellos tenían, que era el desierto. Ahora, yo estoy de acuerdo. O sea, no quiero esa... Claro. Sí. Exacto. Eso me dijeron los muchachos. Eso. Ah, pastor, pero ahí enseguida dice que las mujeres que tengan periodo entonces no pueden estar en la comunidad. Ah, entonces salen. Son inmundas. Dice ahí después, entonces para ellas, esto sí y esto no. Así me respondieron. Entonces note cómo tan fácilmente, los chinos saben porque quieren aducir sus cosas. Ellos han buscado, ellos no son bobos, ellos ya se meten a Google y cómo debatir esto. Por eso yo no lo usé, porque ellos hablaron sobre eso. Y después de eso, entonces yo le digo, ¿cuál es eso? ¿Cuál es el final? No, es que me encanta, es que me voy a hacer un versículo. Porque ahora todos los cristianos, para sentirse tranquilos con su conciencia, se hacen es versículos. Lucas, Mateo, ¿sí? Entonces, sí, Juan, sí, Tito y Tesalonicenses y Timoteo. Timoteo 1, Timoteo 2. No. Sí. No. ¿Ven? Ya, eso es un tema bastante. Quémonos con los tatuajes. Entonces, ¿por qué te lo quieres hacer? No, porque me gusta lo de los amigos. Ah, ok. Entonces hay un gusto, algo emocional, después hay algo de los amigos, está esta situación, ok. ¿Esto es por entrar dentro de tus amigos? Sí, pues es que es bacano, que se ven los tatuajes, es personalizado, entonces yo voy a hacer mi cuerpo custom, ¿no? Es algo, le digo, al final de eso, yo te pregunto algo, ¿Tato necesita hacerse un tatuaje?
¿Para sentirse custom? ¿Para sentirse único, especial? ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación? Yo no te estoy diciendo que no. Te estoy llevando a que tú pienses cuál es tu motivación para decidir hacerte un tatuaje. Que es lo mismo que le haría a la persona secular. Porque si yo le hablo de Levítico, me dice, ¿what? ¿Qué es eso? Mi pregunta a una persona que no fuera cristiana, le digo, ¿por qué te lo quieres hacer? ¿Cuál es la razón? Entonces, después de aducir todas esas cosas con un cristiano, de las motivaciones del por qué hacerlo, le digo, mientras que tú estés bajo la casa de tus papás, Él tiene autoridad sobre ti. El día que te cases y tú quieras hacer lo que se te dé la gana con tu cuerpo, tú le vas a dar cuentas al Señor por tu cuerpo, pero por ahora los que están dando cuenta de ti son tus papás. Entonces, alrededor de la responsabilidad que tienen tus papás, si tus papás te dicen, sí, mira, tatúate todo el cuerpo, es la responsabilidad ante Dios de tus papás. Dale. Yo en eso como pastor no puedo decir nada. Claro, sí, claro. Entonces alrededor de esa situación yo le digo, yo no tengo gobierno en eso, tus padres. ¿Tus padres están de acuerdo? Ya la responsabilidad de ellos ante el Señor, no mía. Yo te digo, ellos están bajo tu autoridad y ellos le van a dar cuentas al Señor sobre eso. Si tú no tienes unos padres que velen por ti, yo te digo una cosa, juzga las motivaciones de tu corazón, el fondo para tomar una decisión así. ¿Cuál es la realidad de eso? Entonces yo te digo, si tú eres mi hijo cristiano, le dije, tu cuerpo es templo del Espíritu. ¿Sí me entiendes? Yo no sé si tú colocas en la iglesia y le vas a hacer un tatuaje a la iglesia. Bueno, hay algunos que piensan que así son muy posmodernos, que quieren entrar, ser muy... Piénsalo. El Espíritu Santo, que tu cuerpo, esto no es tuyo, tú eres un mayordomo de tu cuerpo, como es así que debes comer correctamente, como es eso. Si tú le vas a poner algo al cuerpo, le debes dar cuentas al Señor y al Espíritu Santo. Si Él te dice dale, dale papi, dale. Después de que salgas de mi casa. Por ahora, olvídalo. Por ahora, mi hermano, llore. El día que salga de mi casa, usted le va a dar cuentas al Señor, no solamente en eso, sino en todo. Si ese templo tú lo quieres adornar de esa manera, it's up to you, man. Depende de ti. Tú le vas a dar cuentas al Espíritu Santo de cómo administras tu cuerpo. Ahí te dejo esa perla. Listo. Sigamos. El niño debe enseñársele a obedecer entonces en sus decisiones, bajo el hecho de que él piense, porque crea que... Sí, es muy importante el enseñarles a pensar, porque una de las cosas, porque para pensar yo necesito primero pensar yo. Entonces yo tengo que pensar las razones, porque, discúlpeme el comentario que voy a hacer, en las generaciones pasadas todo era porque yo lo digo, y eso era un motivo para que, vamos a hacerlo, ¿sí me entienden? Eso era como votarlos a hacerlo. Mire que usted no va a tener esa novia. Es esa manera, la manera de transmitir, ¿sí? Sí, eso es la negligencia de la torpeza. Eso ya es torpeza. Entonces, nosotros debemos actuar generando hábitos de autoridad bajo el razonamiento. A través del razonamiento se gana el respeto. ¿Por qué? Porque usted no le está ganando porque usted me hace aquí la cosa, sino porque, hombre, tiene razón. ¿Sí me va a entender? Oiga, tiene sentido eso, porque ellos están pensando mucho, quiero contarles, todo el tiempo. Entonces, la disposición de obedecer se debe ganar. Miren, yo les digo un ejemplo, hay hijos que son rebeldes, pero caraduras. Pero la mamá llega con amor y los desarma. Puede ser que no tenga todas las razones, pero le dice, mira, ahorita no quiero eso, ¿sí? Con amor, con eso. Mira, no me parece que sea el momento. De pronto no tiene toda la argumentación, pues, pero dice, no, y mientras estemos en esta situación, mira, el
El Señor no me pone paz en eso. Y eso lo va a hacer pensar. Ajá, ajá, claro, claro. Sí, sí, sí. De acuerdo, de acuerdo. Y hay algo que quisiera tomar alrededor de eso que es muy cierto. El hijo no va... Eso es una cosa que inclusive los maestros deben tenerlo y usted como papá lo puede tener. Y es que le haga una pregunta que usted no sabe responder y usted diga, se invente algo, o reaccione. No está mal decir, no tengo la respuesta, déjame, oro, déjame me organizo, averiguo, pregunto y te doy una conclusión. No, mamá, que me digas, ya no le he dicho, ¿por qué tengo que decirte? Dame tiempo, es que no sé, dame tiempo y te voy a dar una respuesta. Es que uno no tiene que sabérselas todas. Y a veces sí, entonces llore, pues ahí sí ya es el problema. Algo ha hecho mal también su papá, pues que le va a... Recuerden, nunca, nunca, nunca se pide algo llorando. Se pide algo en pataleta llorando. Nunca. Y uno no debe darles nada nunca. Nunca llorando. Exacto. Nunca en una pataleta yo respondo a eso. La manipulación. Claro, claro, claro. Claro, sí. Eso es una basura. El Proverbios 13:24 dice, no corregir al hijo es no quererlo. El no corregir al hijo es no quererlo. Amarlo es disciplinarlo. Qué lindo. Todo tipo de castigo hay que administrarlo siempre, o cualquier tipo de disciplina debe administrarse siempre con amor. Eso no quita la firmeza. Nunca con ira. Ese es el texto preferido de muchos padres, ¿no? Que en la ira de los hombres no obra la misericordia del Señor, que dice Santiago, no lo estudiamos. La justicia de Dios no está ahí, en la ira. La disciplina siempre debe ser seguida de la reconciliación. Siempre. ¿Sí? Sí, señora. Eso es cierto. Entonces, cualquier administración de disciplina debe ser seguida por la reconciliación. Esa es una parte que no nos gusta mucho a los papás. La reconciliación. Después de aplicar la disciplina debe venir reconciliación. ¿Cómo se reconcilia al modo cristiano? Oren y ratifíquele a su hijo que lo ama incondicionalmente. Esa es la manera como actúa el Señor con nosotros. Sí, recuerden, disculpen que haga la corrección, nunca se use un pero en una corrección. No se debe usar peros. O sea, te amo, pero no, yo no puedo hacer eso, nunca, ni en una charla, porque usted anula lo que dijo anteriormente y queda en el corazón de la gente lo que se dijo al final. Pero anula. O sea, yo te amo, pero no, eso no es incondicional. Yo no puedo usar un pero en una reconciliación. Mira, te amo y quisiera que mejoraras esto. Mira, yo te estoy diciendo eso de verdad porque te amo. Y no debes hacerlo porque va a ser para tu beneficio. Es la manera sin usar peros. Recuerden que los peros anulan. Usted puede estar diciendo, mira, te amo, te quiero, pero anulaste. Eso lo vimos cuando estudiamos Santiago, porque Santiago usa muchos peros. En el 3 también lo vimos. La disciplina bíblica gana el respeto, no la ira ni la amargura. El objeto de la disciplina es su propio bien, porque así participará de la santidad de Dios. Con esto termino. Hebreos 12:11 dice, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Las disciplinas son penosas. Sin embargo, después, me encanta ese sin embargo, que es como el pero, da continuidad, después produce una cosecha de justicia y paz para quien ha sido
entrenados por ella. Entonces hubo algo de bienestar en la disciplina que nos dieron. Y vienen los retos para la semana, los cuales deben hacer, por favor. Cada uno de los retos debe tener la próxima semana, el próximo, y por eso ya voy a terminar, porque ya se me fue el tiempo. ¿Alguien que me ayude a parar el video para terminar?